Colombia es el hogar de un lugar mágico, sagrado, poderoso y frágil. Respetado presidente, Gobierno Nacional, ANLA, este ya es un territorio donde reina la paz. No permitan que lleguen la violencia y la división a nuestras familias. ¿Es tan malo como se ve en la foto, Guido? Es peor, porque ves la foto, te da la impresión de que es un pedacito. Estos son 30.000 hectáreas devastadas solo en los últimos 3 años, Ricardo. 3 años, nada más. En los últimos 3 años. Ellos vienen a acabar con nuestro territorio. Pese al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, el acuerdo que prohíbe la minería en Jericó continúa suspendido hasta que sea el Consejo de Estado quien tome una decisión final. No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región, nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz. Van a abrir un hueco o un cráter, lo que hace que se hunda toda esta población de la región de Palo Cabildo. Capitán, ¿cómo trabajan ustedes aquí? Nuestra misión principal es la preservación del medio ambiente por intermedio de parques nacionales y con acueducto a la presa de Chingaza. Hay al menos, creen 50 desaparecidos o quizá víctimas más desaparecidos. ¿Crees que alguna compañía minera está preocupada por lo que pasa aquí? ¿Crees que algún alcalde de esta zona está preocupado? No lo están, no saben lo que es esto, solamente están interesados en los minerales, únicamente aman el dinero. Un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter sorprendió anoche a los habitantes de Santander y otros 5 departamentos del país. En Bucaramanga, el fenómeno natural generó angustia entre la comunidad.
Bueno, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en estos momentos. Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra del Agua, este espacio de reflexión pedagógica para traer toda la información y las experiencias que nos permitan demostrar ese estrecho vínculo que existe entre agua, territorio y la vida de nuestras regiones. Bienvenidos a los dos invitados especiales la noche de hoy, a Gonzalo Peña, ingeniero civil, profesor, un especialista, un científico dedicado a los análisis sobre, en este caso, el impacto de la megaminería en el páramo de Santurbán, pero también un escritor de vieja data en muchas de las reflexiones ambientales de nuestra ciudad y muy respetado aquí en la región. Álvaro Pardo también nos acompaña, periodista y economista, ha desarrollado trabajos del orden nacional, entre otros un estudio muy reconocido sobre los impactos de la minería en Colombia, en la Contraloría General de la República, entre otros documentos. Nos acompañó en el análisis del estudio de impacto ambiental de MINESA y hoy, desde luego, le agradecemos por su valiosa participación en este espacio y desde luego a nuestro alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que con su deferencia participa en estos espacios de reflexión. Hoy nos alegra mucho contar con su presencia, además porque este es más bien una conversación técnica. Hoy vamos a tener una conversación de los especialistas y yo sé que usted ha sido un gran promotor de espacios de reflexión objetiva y que creemos la importancia de que esto se aborde desde los elementos objetivos del debate científico y humanístico. Entonces, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación. Gonzalo, muchas gracias. Con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, vamos a empezar este ejercicio de reflexión. El día de hoy, como tenemos a dos acompañantes invitados, vamos a tener unos espacios de preguntas más concretas para tratar de poder pasar la palabra con mayor eficiencia y desde luego que todos podamos escuchar su valioso aporte. Quisiera empezar con una pregunta para los tres. Tiene que ver con, después de los análisis realizados en el estudio de impacto ambiental, tanto por el estudio que se ha desarrollado entre el acueducto, la alcaldía y el área metropolitana, como también desde luego el aporte que Gonzalo viene realizando a la ciudad y al país frente a los impactos negativos de la megaminería en Santurbán. ¿Cuáles son sus opiniones? Este va a ser desde luego una primera pregunta que esperamos se responda en un plazo corto para poder ir ya a lo especializado y específico, pero ¿cuáles son sus impresiones generales sobre estos hallazgos y cómo esto desde luego tiene que ver con la discusión del orden nacional? Si quieren, comencemos con Gonzalo Peña. Muy bien. Del análisis del estudio de impacto ambiental se desprenden varias cuestiones muy importantes. La primera es que se demuestra que en el estudio no hay una verdadera comprobación, como dice MINESA, de que el agua que está en la parte superior de la línea supuesta del páramo es diferente de la de abajo y que por eso no se le va a hacer ningún daño al acueducto de Bucaramanga. Queda demostrado que ese estudio es completamente inexacto e incompleto. Se requiere mínimo un año de toma de muestras para poder establecer con veracidad cómo es el flujo del agua. El segundo aspecto tiene que ver con que se ha difundido la especie de que la línea del páramo es lo definitivo. Hemos escuchado al ministro de Ambiente, al ministro de Minas, a su viceministra, diciendo que no se va a tocar el páramo. Y muchas personas dicen, nosotros defendemos el páramo, pero en realidad están creyendo que el asunto se reduce a una línea arbitraria, porque ese es un ecosistema que arranca en la parte más alta del Alto del Viejo y termina en las goteras de Bucaramanga. Y es que el Estado colombiano, en la ley 2372 de 2010, en el artículo 29, dice claramente que las zonas de subpáramos y bosque alto andino, como parte coadyuvante para el funcionamiento del ecosistema de páramo, debe preservarse integralmente. Y no conforme con eso, en el artículo 31 del mismo decreto, dice claramente zonas de amortiguación. Las zonas de amortiguación son aquellas zonas que están a continuación del bosque alto andino hacia abajo y requieren el mismo cuidado porque el mismo Estado reconoce que el páramo es un ecosistema, no es sencillamente un arte donde terminan los frailejones. Esas son razones
y que quieren hacernos creer que con la línea del páramo ya tienen el problema resuelto, pero la misma ley claramente dice que no es así. Y se refuerza porque la ley 1076 de 2015, que lo que hace es recoger todo el tema ambiental, dice que se preserva lo que dice la ley 2372. Y finalmente, el otro aspecto importante es que los señores de Minesa dicen que solamente hay 20 o 25 gramos de uranio, cuando en realidad vamos a demostrar con estudios hechos por el mismo Estado que hay cantidades muy, pero muy superiores. Muchas gracias, Gonzalo. Álvaro, ¿qué nos podrías decir alrededor de este tema, de los hallazgos realizados en el estudio y desde luego de la experiencia alrededor de estos temas en el país? Bueno, Carlos, yo le veo, digamos, 3 problemas para ser muy breve. En primer lugar, la forma como se realizó el estudio, que adolece de los mismos problemas que todos los estudios de impacto ambiental que hacen los estudios, hacen los diagnósticos, hacen la evaluación, ponderan los impactos, ¿cierto? Pero es obvio que ellos no van a presentar todos los temas como son, porque en ese caso negarían la deficiencia ambiental. Un poco hacen los estudios y manejan y manipulan, incluso los resultados les entregue la licencia ambiental. En segundo lugar, la forma como se socializó el estudio de impacto ambiental en el área, que fue un poco combinando el trabajo de responsabilidad social que ejecutó la compañía y al mismo tiempo programa de socialización. Eso llevó a que al final del día se hubiese socializado ese estudio solamente con las comunidades que fueron simpatizantes o que estaban a favor del proyecto. No hubo una socialización amplia, simplemente a través del programa de responsabilidad social se ganó una parte de la comunidad y esa parte de la comunidad fue la que expresó el tema. Y por último, está el tema de la manipulación, que es lo que me parece mucho más grave, que coincide justamente con la estrategia de comunicaciones que delineó el presidente de Minesa, que es manipular sus propios resultados para llevar e inducir a un error a la autoridad ambiental. Entonces, el trabajo como tal, por eso es razón que hay suficientes los problemas que yo veo del estudio de impacto ambiental de Minesa. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Ahora le damos paso al alcalde Juan Carlos Cárdenas, pero antes quisiera contarles que este espacio va a tener hoy una configuración un poquito distinta. El alcalde, como lo ha manifestado en muchos espacios, es una persona que insiste en espacios teóricos de reflexión y, digamos, partir de los elementos objetivos para dar estos debates también desde la perspectiva de la administración pública. Y en ese sentido, con la compañía de estos dos personajes icónicos pues, del debate ambiental y desde luego el análisis económico de estos megaproyectos, pues nos gustaría, alcalde, que además de su opinión, desde luego, del estudio de impacto ambiental, usted se convierta hoy en ese interlocutor. Yo voy a dar un poquito el paso al lado, se lo voy a pasar al ladito para que usted, a través de esos ejercicios de reflexión, pueda también cuestionar un poco esos elementos que con la compañía de ellos podemos ir resolviendo al paso de que la conversación avance. Desde luego yo algo participaré, pero le doy desde luego la palabra a usted, alcalde. Muchas gracias por su participación. No, hombre, Carlos, yo empezaría primero que todo un saludo muy especial a todos los santanderianos, a todos los colombianos que nos acompañan en este gran esfuerzo, en esta gran lucha por defender la vida de todos nosotros los colombianos. Y saludar a Gonzalo, que la verdad hemos tenido largas jornadas, muchas horas de conversación en todo lo que significa este megaproyecto minero en semejante tesoro universal como es el páramo de Santurbán. Entonces ahí vamos a tener un espacio para que Gonzalo nos pueda compartir esas experiencias. Hay un tema muy interesante que me gustaría que desarrollara algunas ideas más, que tiene que ver con algo que de pronto no ha sido público y de alguna manera se ha mantenido ahí como soterrado, como oculto, y tiene que ver con la presencia de uranio en esta zona. Yo creo que ahí hay una línea de
de trabajo y de comunicación, porque como usted bien lo menciona, Carlos, acá queremos desarrollar son conversaciones que tengan obviamente un alto contenido técnico, objetivo. Esto no es para, como se ha tratado muchas veces, de estigmatizar esta discusión hacia ciertos pensamientos políticos, ideológicos. No, acá la vida no tiene tinte político, Carlos, y eso creo que todos lo entendemos sin ninguna duda. También saludar a Álvaro, con Álvaro también una amistad y una relación, una persona de muchos años, una persona con toda la experiencia, con toda la credibilidad en temas económicos, y yo creo que va a ser un espacio muy ameno, muy bien planteada la conversación, y solamente comentarles que estoy muy motivado y muy contento de haber escuchado esta semana voces desde el Senado, desde la Comisión Segunda, dando una defensa del páramo de Santurbán, cuestionando todos estos acuerdos comerciales con Emiratos Árabes, que de alguna manera hay que hacer absoluta transparencia en cómo se van a dar este tipo de conversaciones. Yo creo que la defensa del páramo de Santurbán es genuina, es real, es de los colombianos, insisto, y nada, simplemente enriquecer la conversación para que todos estemos enterados e informados. Entonces, qué bueno que de pronto Gonzalo nos hable un poco de la presencia del uranio. A mí me gustaría, por ejemplo, que Álvaro me compartiera la reflexión. ¿Qué está pasando en la ANLA? Se acaba de renunciar el anterior, o el que era el director de la ANLA. Ahí hay una pregunta importante, ¿y qué nos puede esperar, o los colombianos qué podemos esperar con este futuro nombramiento como parte de una autoridad que tiene que legitimar este proceso con todas las observaciones que hemos hecho de manera rigurosa? Luego, gracias nuevamente, Álvaro, Gonzalo, y nada, darle la palabra a Gonzalo. Yo creo que ahí hay información valiosa, y después Álvaro que nos comparta algunas reacciones respecto a la ANLA. Gonzalo, por favor. Bueno, perfecto. Parece ser que el tema del uranio ha sido la cenicienta. Ha sido la cenicienta de todos los estudios que han elaborado, no solamente Minesa, sino anteriormente Greystar. Hablaba Greystar de 39 gramos de uranio, y Minesa habla de 28, 30 gramos, de los cuales 9 gramos estarían dispuestos en el vertedero que se piensa hacer en Suratá. Vámonos a ir un poquito hacia atrás para ver, por ejemplo, que desde el año de 1910 se comenzó a hablar de la presencia de uranio en California. En el año de 1953, Jesús Antonio Bueno y Jaime López, ingeniero de minas y geólogo respectivamente, concluyeron que la zona de California tenía condiciones muy favorables para continuar investigando la presencia de minerales radioactivos. Y es en el año de 1955 cuando el mismo Jesús Antonio Bueno, ya subdirector del Servicio Geológico Colombiano, establece la presencia del uranio desde San Celestino, que es como la parte donde se inicia todo el distrito minero, por así decirlo, de California. San Celestino queda en el corregimiento de La Baja, y de ahí para arriba arranca. Gonzalo, qué pena que te interrumpa, porque hay un elemento que a mí me llama mucho la atención de su vida. O sea, ¿usted qué conexión, qué historia tiene con California? Que me parece importante que todos sepamos quién es Gonzalo Peña. Bueno, aparte de ser un ingeniero de civil, que toda mi vida profesional se la he dedicado a trabajar con el tema del agua potable, agua residual, agua industrial y agua recreacional, por razones del conflicto político que vivió el país en el año de 1948, mis padres se trasladaron a vivir a California y estuvimos 5 años. Estuvimos hasta el año 52, nos vinimos a Bucaramanga, y posteriormente en el año 60 mi mamá se fue a vivir a California, porque digamos que parte de la familia buena parte de mi familia por parte de mi mamá es de esa zona de California, de Suratá, de Matanza, algo de Charta, incluso parientes en Betas. Y por el otro lado, mi papá es de Arboledas, de manera que se están tocando los dos lados del páramo de Santurbán. Entonces,
yo tuve oportunidad de conocer muy de cerca, incluso cuando los japoneses en los años 60 estuvieron específicamente en San Celestino buscando uranio. Y lo simpático del caso es que ellos encontraron oro también en muy buena proporción. Sin embargo, ellos dijeron, esto no es lo que nos interesa. Y sencillamente, por razones desconocidas, ellos se fueron y no volvieron. Ahora bien, siguiendo con el desarrollo de las investigaciones sobre el caso de uranio, en el año 62 PF Pagnaco hizo el estudio minerogenético de San Celestino para el Servicio Geológico Nacional. Y en 1974, en noviembre, Calixto Ortega Moreno presentó a la Universidad Nacional y al Instituto de Asuntos Nucleares unas tecnologías geoquímicas para medir con una altísima precisión la presencia de uranio en agua y en los lodos, en los sedimentos que había. Y él encontró unas cifras, después de que el procedimiento fue validado, era un procedimiento francés, después se completó en Italia y finalmente en Colombia. Ellos encontraron valores de uranio en agua hasta de 3.221 partes por millón. Eso equivale a gramos por metro cúbico. Y valores tan excepcionales como de 23.795 partes por millón a 37.811 partes por millón. Basado en toda esa, Nueva California, porque el nombre de California no es gratuito, es por el tema de las minas de uranio que hubo en Estados Unidos, entonces así se le llamó. El 17 de octubre de 1977 el gobierno nacional crea la empresa que se conoce con el nombre de Coluranio, con sede en Bucaramanga, siendo presidente Alfonso López Michelsen, con 24 millones de pesos, siendo los principales accionistas Ecopetrol, ISA, que es la Interconexión Eléctrica, Ecominas, Ingeominas y Corelca. Inexplicablemente, después de haber hecho un desmonte en esos años 77, el tema ambiental no tocaba mucho y hicieron un cuadro de aproximadamente yo diría que unas 6 a 10 hectáreas y lo pelaron totalmente de los robles, que son una de las especies que están en peligro de extinción, enfrente exactamente de la mina de San Celestino. Ahora bien, en el año 80, el Congreso de la OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, los Estados Unidos reunieron a todos los países de México para abajo y les dijeron, bueno, necesitamos que ustedes estudien la presencia de minerales que pueden ser utilizados como energéticos o para temas bélicos. Entonces les vamos a enseñar qué es lo que tienen que hacer. El representante colombiano, que era el ingeniero Hernando Rodríguez Tiana, manifiesta que en la zona de California se presentan uranio entre 500 y 20.000 gramos por tonelada. Y en el año de 2016, en diciembre, o sea, hace muy poco tiempo, el Servicio Geológico Colombiano estableció mediciones de hasta 7.470 gramos por tonelada en California. Ahora bien, ¿cuáles son las concentraciones de uranio con las cuales una mina es atractiva comercialmente? Solo entre 1.000 y 2.000 gramos. Hay otro estudio hecho en España en el cual dice que por cada gramo de oro hay 500 gramos de uranio en las zonas en donde aparece. De manera que si nosotros tomáramos la cifra más baja que dice Minesa, que son 5 gramos, pues tendríamos 2.500 gramos. Ese solo valor ya estaría por encima del máximo de lo que se explota a nivel del mundo en aproximadamente el 80% del uranio que se explota comercialmente. Más o menos son 60.000 toneladas de uranio lo que se explota a nivel mundial. Ahora bien, eso lo que nos está diciendo en última instancia es que a nivel de prospecciones, de estudios, desde el año 53 hasta hace 4 años, hay cantidades muy importantes de este mineral. Sin embargo, siendo el Ministerio de Minas, en donde están adscritas las instituciones que hicieron estas investigaciones, y la ANLA,
no es comprensible cómo ellos en ningún momento han cuestionado las cifras que ha presentado Minesa. Ahora bien, Gonzalo, ¿tú crees que eso es desarticulación del Estado o información que no se ha querido revelar? ¿Qué puede ser? Yo pienso que aquí en Colombia desafortunadamente hay de todo un poco. Hay un poco de desarticulación entre las diferentes entidades, pero yo pensaría que más que otra cosa, lo que hay es una mala voluntad, porque, por ejemplo, el análisis que se hizo en el año de 2016 establece claramente que están buscando uranio, torio y potasio 40. ¿Por qué? Porque esos son los tres elementos que en la naturaleza se pueden fisionar, es decir, separar espontáneamente para producir, en el caso del uranio y del torio, combustibles. Y el caso del potasio lo utilizan para reemplazar el cobalto 40 que se utiliza para muchos temas de orden médico. Y un detalle muy importante, no, pero sí, puede haber un poco de uranio, pero eso no pasa nada. No, el gravísimo problema que hay es porque el uranio, y de ahí viene el tema de la radioactividad, solamente hay 3 minerales en la Tierra que tienen esa capacidad de separarse. El uranio comienza a dividirse y termina convertido después de 4.500 millones de años en plomo, que ya es estable. Adicionalmente, quiero comentar que en estudios hechos por Gray Star se encontraron 52 elementos de la tabla periódica. ¿Y dónde los encontraron? En lo que se llaman lodos activos. ¿Qué es lodos activos? El barrito que hay en la quebrada. Entonces, si a los 52 elementos de la tabla periódica, en donde hay muchos elementos de lo que se llaman minerales estratégicos que se utilizan en la alta tecnología, americio, europio, columbio, indio, itrio, etcétera, encontramos los de lo que se llama el decaimiento del uranio, pues entonces vamos a tener como casi que 2/3 partes de los elementos de la tabla periódica. ¿Cuál es el gravísimo riesgo que podemos estar corriendo? Por un lado, fíjense las cantidades que establecía Calisto, en el sentido de que esas cantidades, 23.000 partes por millón, o sea, 23.000 gramos por metro cúbico, están disueltos en el agua y no se había hecho ninguna actividad minera importante. Entonces, en ese orden de ideas, los problemas se derivan de que ese uranio lo van a moler porque está inmerso dentro del oro y lo van a reducir a polvo. Y ese polvo, por la manera como piensan sacar el oro, se va a ir al fondo de las tinas de donde están haciendo el procesamiento y todo ese mineral va a quedar en el vertedero de Suratá. Entonces, eso se constituye en lo que se conoce como un daño a perpetuidad. ¿Por qué a perpetuidad? Porque los minerales radioactivos tienen una vida media de 4.500 millones de años. Los radioactivos y los otros 52 elementos que ya son estables nunca van a desaparecer. De tal manera que en cualquier momento se puede presentar una catástrofe que podría implicar un daño no solo para Santander, sino para medio país. ¿Por qué? Porque una cosa es el depósito de 24 a 30 millones de toneladas en Suratá y otra cosa muy distinta es el agua que va a continuar saliendo. Tenemos experiencias, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Montana, donde hay minas de oro y cobre que llevan más de 150 años descargando aguas ácidas. ¿Por qué ácidas? Porque los elementos que hay permiten la formación de ácido sulfúrico y en ácido sulfúrico es que se disuelven todos los elementos cuando en un laboratorio usted quiere analizar la concentración y la clase de elementos que hay. En ese orden de ideas nos encontramos con una situación realmente muy compleja. Y pienso que en los estudios que hicieron, que se llevaron absolutamente todas las muestras, ellos perforaron entre Gray Star y Minesa 850.000 metros en tubería de 3 pulgadas, con una broca un poco más grande. Todas esas muestras, se llevaron las muestras completas, hasta de 1.000 metros de longitud. Y el Estado colombiano
A diferencia de las muestras que se tienen en la litoteca, que son cuando se trabaja en el sector petrolero, sencillamente el Estado colombiano no hizo nada y eso se lo llevaron. Se lo llevaron. Como se van a llevar, según dicen, como se van a llevar también todo el oro y nos dicen a nosotros cuánto oro hay. Hay una anécdota interesante y es que en la época en que se hizo la gran minería de los franceses, mi bisabuela, Eduviges García, era dueña de toda esa tierra, desde Llano Redondo hasta un sitio que se conoce como La Plata. Ella le vendió a los franceses que vinieron en busca del oro por 1.000 pesos de la época, les vendió el terreno de la finca que se conoce como Llano Redondo. Ellos alcanzaron a hacer un sistema de tuberías que hoy existe, mediante el cual producían energía eléctrica y hasta el agua la traían. Y los elementos que trajeron para el laboratorio terminaron siendo parte del laboratorio de física y química del Colegio San Pedro Claver. Eso como una cuestión, digamos, ahí un poco caótica. Por otra parte, el otro gravísimo problema que tenemos es que la resolución 631, que es la del Ministerio del Ambiente, donde se determina qué se debe hacer con todos los residuos líquidos que se producen, en su artículo 4 dice textualmente que todos los residuos radioactivos o radioisótopos se deberán resolver según la resolución 18005 del año 2010 del Ministerio de Minas. Estos materiales son totalmente, digamos, triturados, porque junto con el oro está el uranio, está la plata, está el cobre y todos los demás metales. Ellos los van a reducir a un polvo como talco, y ese material es el que va a estar en el vertedero. Ahora bien, ese material que van a colocar allí, este uranio, pues sencillamente cumple los requisitos para ser considerado como del nivel más alto. Si nosotros hacemos un estimado sobre las posibles cantidades de uranio basados en todos los estudios preliminares que se han hecho, o sea, lo que se llaman las prospecciones, aproximadamente, si tomamos 57 millones de material que van a moler como material digamos, productivo, vamos a tener 570.000 toneladas de uranio, como uranio 238, que está en proporción del 99%, y vamos a tener aproximadamente 4.218 toneladas de uranio 235, que es el único de los pocos elementos que son fisibles. O sea, el uranio 235 es el combustible nuclear. Entonces, sí. Quería aprovechar, teniendo en cuenta que, digamos, esta conversación es una conversación muy interesante y de largo aliento respecto a la composición de la remoción en masa que se va a constituir allí, la disposición de muchos de esos desechos que nosotros hemos denominado basura minera en los relaves, entre otros, y también la composición de la geomembrana que va a proteger esos relaves. Si quieres, Gonzalo, ahora vamos a darle la palabra unos minutos a Álvaro Pardo y ahora regresamos para seguir conversando sobre cómo es que todo eso se conecta con los impactos ambientales y en últimas en la salud pública de los bumangueses y de la gran cantidad de población que se ve en el área de influencia. Claro. Álvaro, entonces en ese sentido, por ahí había una pregunta del alcalde respecto al tema de la ANLA y yo le incluyo aprovecho para incluirle una pregunta que tiene que ver con ese mito de los beneficios económicos. Yo creo que es bien importante develar cuáles son esos datos que usted muy bien ha expuesto en algunos escenarios sobre la realidad de la megaminería en Colombia. Bueno, perfecto. Entonces, arrancamos por el tema de la ANLA.
Yo creo que absolutamente sorpresivo para todos. Lo que normalmente tiene en su cabeza la opinión los colombianos con respecto a la ANLA es que es una entidad de la cual pues desconfiamos muchísimo. Tenemos muchas dudas sobre el expertise técnico de lo que inicialmente se habló, se dijo sobre la renuncia del señor, una persona simplemente que sale porque no tiene la capacidad. Sin embargo, por algunos conocidos de él y incluso comentarios que hubo, gente pues venía haciendo la tarea y realmente parece que él tenía serias dudas sobre el estudio de impacto ambiental de Minesa y tenía también serias dudas sobre la posibilidad de entregarle licencia ambiental a esa compañía. De manera que eso ya lo había expresado. La decisión política es darle licencia ambiental a Minesa, pues obviamente ahí hubo un choque, prefirió renunciar e irse. ¿Qué viene en la ANLA? Pues obviamente una persona que responda al interés más de la Casa de Nariño que a temas técnicos. Y no se nos puede pasar que este análisis pues hay que ponerlo en un contexto un poco más grande de las cosas que han venido pasando en las últimas semanas. Por un lado, los comentarios inicialmente la viceministra de Minas sobre que ya prácticamente la decisión tomada en cuanto a la licencia ambiental, tema que no le compete, y después remata el mismo ministro de Minas también con afirmaciones en el mismo sentido y que van incluso más allá de la defensa de la gran minería como un sector reactivador de la economía, lo enmarcan en eso y ahí a uno lo que va viendo es que que en el Congreso esté avanzando el convenio para la eliminación de la doble tributación que hizo curso esta semana en comisiones, ¿cierto? Y es como listo, tener todo listo para que la empresa cuando arranque pues tenga todas absolutamente. También se agrega el anuncio de hoy del presidente Duque en el sentido de que hay unos nuevos beneficios para la economía en general, pero que obviamente el sector de minas y petróleos son los más favorecidos porque son los sectores que hacen las inversiones más grandes. Recordemos que estos son servicios que se anunciaron hoy de firmarles contrato de estabilidad jurídica por 20 años, además que no paguen impuestos por dividendos, que no paguen impuestos de patrimonio, terminando de adobar todo el texto que es condiciones. De eso, pues obviamente, lo único que aplica es la movilización social. Y ya pasando al tema muy rápido de los beneficios económicos, he hecho públicas unas cifras que están basadas en la información de la DIAN. Estas son cifras de la DIAN, son cálculos a partir de la información de la DIAN, que muestran que en el año 2010, dominado por multinacionales, especialmente traídas las de carbón, que están en Guajira y Cesar, Cerro Matoso en Córdoba y Mineros S.A. en Antioquia, todas estas compañías pagaron impuestos 1.9 billones de pesos, impuestos de renta tributarios billones de pesos, las deducciones, las exenciones, los descuentos tributarios, los ingresos no constitutivos de la renta para este sector 1.4. Entonces, es un poco la razón de la crítica que se hace al sector, y es que yendo a vender las últimas reservas de oro que le quedan, a feriarlas, porque lo que entiendo es que vendió este oro de reserva al Banco de la República a precios muy bajos frente a lo que es que llegaron en las últimas semanas. Estemos subsidiando a las compañías mineras, pagan al Estado por impuesto de renta, el Estado deja de cobrarles 77 centavos. Estamos
subsidiando la gran minería gracias a todos esos beneficios, sino que con el tiempo ya se han venido acumulando más de 290 beneficios que pueden ser observados en la misma página de la DIAN, en una pestaña que se llama... Estamos teniendo algunos problemas de conexión, Álvaro. Para el sector petróleo colombianos por la explotación de nuestros recursos mínimo, y en ese contexto entraría Minesa a trabajar pagando lo mínimo por estos recursos que no compensan obviamente los daños ambientales y sociales de la actividad en el mineraría. Álvaro, muchas gracias. Hemos tenido algunos problemas de conexión. Me imagino la red ha fallado. Bueno, ahí hay como una dificultad para la comunicación, pero quisiera dar la palabra al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, producto de estas dos reflexiones que desde luego tienen mucho que ver con elementos complejos, tanto de la composición hidrogeológica del páramo, de la composición química de las rocas del páramo, de la posibilidad de intoxicación y también, desde luego, de desabastecimiento para la ciudad, y por otro lado, el análisis económico de los beneficios o de las, digamos, de los recursos que pudiera llegar a aportar por parte de esta empresa a la región, y cómo esto contrasta en un análisis de costo-beneficio, que desde luego son muchos más los costos que los beneficios. Sí, Carlos, yo creo que Gonzalo, en lo que tiene que ver con este elemento, este tema que se ha pasado de una manera tal vez muy rápida, muy ligera en todas las conversaciones en los últimos años, creo que llama la atención todas las implicaciones que tiene que ver la presencia de uranio en esta formación geológica. Y Gonzalo lo menciona claramente, ahí la presencia de este material radioactivo, pues sin duda va a generar una serie de impactos en la salud de los colombianos. Y eso va a tener un costo. O sea, sin ninguna duda vamos a tener enfermedades de alta complejidad, con un costo económico para la sociedad, para el país, que no está contabilizado. Creo que ahí hay que empezar a tratar de abrir un poco de esa línea de discusión. Me parece que ahí hay un elemento importante y no lo debemos dejar pasar por alto. Lo que dice Álvaro es clarísimo. De hecho, cuando hemos estado revisando, Álvaro lo menciona claramente, o sea, todos los impuestos prácticamente van a ser en su mayoría deducibles. Lo hemos también tocado, las regalías para el departamento. Se habla de $5 millones anuales. Esos son cerca de 20.000 millones de pesos, que lo dividimos por 2 millones de santanderianos, pues esos son 10.000 pesos anuales. Y insisto, o sea, mensualmente no da ni para un pasaje de Metrolínea acá en Bucaramanga. Luego me parece que nos estamos dejando seducir por unos espejismos, por unos recursos que son de corto plazo, y vuelvo y pongo la conversación en las decisiones éticas por parte del Estado. Hay que pensar no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Yo creo que ahí es donde tenemos que establecer todas esas contingencias que vamos a tener que pagar los colombianos más adelante, todas esas deducciones que de alguna manera de tipo financiero, no sé si Álvaro de pronto tenga detalles, pero todo lo que son los recursos o el apalancamiento financiero, los intereses que muchas veces se causan a estos proyectos, pues también prácticamente van a ser deducibles. Creo que hay una serie de elementos en los que vamos a tener que seguir conversando en los próximos días, semanas, para que realmente podamos estar hablando de manera clara y transparente a todo el país. Y esto seguirá siendo, digamos, la misma problemática en Antioquia, en el Tolima, en todos aquellos lugares donde se puedan desarrollar proyectos mineros. Luego la conversación hay que seguirla dando y el debate está abierto. Bueno, ahora volvemos a Gonzalo Peña. Queremos
regresar a esa reflexión sobre el tema del uranio, nos estaba explicando la composición de las rocas y los porcentajes que de alguna manera son distintos a los presentados por las multinacionales y que existen una serie de estudios en la historia de nuestro país que reflejan composiciones diferentes frente a la cantidad de uranio 238 y en porcentaje desde luego al 235 que es sumamente radioactivo, y el decaimiento del uranio y la nueva composición del mismo con grandes riesgos en términos de la remoción que se pudiera llegar a hacer para nuestra agua y en últimas para la vida en general. Gonzalo, ¿qué implicaciones entonces desde el punto de vista de la salud pública y de la composición hídrica pudiera llegar a tener estos elementos expuestos al aire y al agua? ¿Qué efectos podría tener para nuestra región? Bueno, yo quisiera terminar antes de tocar ese punto en lo que quedó pendiente, y es que el Ministerio de Minas establece que este tipo de desechos se deben colocar a centenares de metros de profundidad y en zonas geológicamente estables. Ninguno de los dos requisitos se cumplen, porque como para ellos no está el uranio, entonces no han pensado en hacer absolutamente nada de eso, pero la zona donde están los relaves, nosotros tenemos lo que se conoce como el segundo nido sísmico más importante del mundo, y eso es un riesgo tremendo. Ahora, ellos hablan de que van a estar máximo 12 años después de que terminen las labores de la mina, y después de eso, ¿qué? Los daños a perpetuidad son tan absolutamente graves que en Estados Unidos, cifras de Heartway Craze, hay aproximadamente unos costos del orden de 67.000 millones de dólares dedicados exclusivamente a todas las minas que hay abandonadas en los Estados Unidos por año, 67.000 millones de dólares. Ahora, volviendo al punto de los daños, tenemos el caso del radio, los daños que va a generar el que todo ese material va a estar continuamente por millones y millones de años descomponiéndose, contaminando el aire, contaminando el suelo y contaminando las aguas, porque no es solamente lo que queda en el vertedero, sino que todas esas aguas ácidas van a estar saliendo, como en Montana, que llevan más de 150 años, y van a estar contaminando, porque recordemos que los estudios que hizo Calixto Ortega hablaban de uranio en el agua. Ahora bien, el radio produce leucemia. María Sklodowska María Curie, que fue la polaca que descubrió el radio, ella murió como consecuencia de las radiaciones. Y les traigo una anécdota. En California hay un odontólogo que se llama Alonso Amaya Albarracín. Él me contó que el papá, buscando minerales de oro, porque él era odontólogo, pero toda su vida su gran pasión fue las minas. Entonces, que por el lado de la parte alta de California hacia arriba había encontrado una piedra, y esa piedra la había llevado a la universidad. Entonces había un señor Manrique, que era el jefe del laboratorio, estamos hablando de los años 70, y entonces que no se la analizaron, que volviera la semana entrante, y él la tuvo como unos 5, digamos que casi que 2 semanas entre el bolsillo. Me cuenta Alonso que el papá murió de cáncer y que ellos se lo atribuyen posiblemente a que la piedra que era muy rica en uranio. Eso cuenta él. Entonces, eso nos da la idea de que este material está desde abajo hasta arriba. El otro elemento peligrosísimo se conoce con el nombre de radón. El radón es el gas que se produce por la rotura que se está haciendo de la montaña. El radón es un gas que no tiene ni olor, ni color, ni sabor. Los primeros afectados directamente van a ser todos los trabajadores que están allí. Pero el radón se disuelve en el agua. El radón puede salir producto de las explosiones por las chimeneas y llegar a Bucaramanga. Tiene una vida media de 3.5 días, pero como las explosiones van a ser continuamente, dado que van a moler entre 7 y 9 mil toneladas día, vamos a tener permanentemente una concentración de radón que genera leucemia fundamentalmente. Y ese radón, dicen los estudios que se han hecho, que produce tantas muertes como las que produce
el uso del tabaco en todo el mundo. Aparte de eso, tenemos el polonio, que es absolutamente tóxico. Un disidente ruso hace unos pocos años, 4 años o 5, que llegó a Londres, le dieron un té y dentro del té había polonio, creo que polonio 216, que tiene una vida media de solo 3,5 minutos. Este señor se tomó el té y a los 3 días estaba muerto. Por la manera como se le presentó la enfermedad, se llegó a la conclusión que era el producto del polonio. Entonces, ese material también va a estar permanentemente en el agua, lo mismo que el cadmio, el bismuto y otro mineral muy importante asociado con la naturaleza misma de donde esté el oro, es lo que se conoce como arsenopirita. La arsenopirita es un compuesto de arsénico, hierro y azufre. Cuando producto de las explosiones se descompone, el azufre que hay forma ácido sulfúrico en proporción de 72 kilos por cada tonelada de material. Ese ácido acidifica el agua al punto que disuelve todos los metales que estén presentes. Entonces vamos a tener todos esos metales y entre esos el arsénico, que de acuerdo a las mismas cifras del estudio que presenta Minesa, son 356 gramos por tonelada. Si nosotros multiplicamos eso por las 57 millones de toneladas, vamos a tener aproximadamente 20 millones de kilogramos de arsénico, que ese sí es el veneno más tenaz, produce enfermedades de todo tipo, se producen abortos espontáneos, ataca los pulmones, ataca el riñón, ataca el hígado, en fin, es de lo más tóxico que puede haber. Y eso y ni siquiera se ha tomado en cuenta. Esos son los que llamamos daños a perpetuidad. Y eso es lo que tendríamos nosotros si se permite que hagan ese tipo de actividades. Los mismos empleados van a ser los primeros afectados. Así es, Gonzalo. Una pregunta que quisiera también decirle al alcalde. Bueno, yo sé que hay muchas cuestiones muy importantes que preguntar y a veces el tiempo no nos permite sintetizar elementos tan complejos y además de tantas dimensiones. En solo un Facebook Live seguramente habrá que abrir espacios similares posteriormente, pero aprovechando el espacio desde luego y la participación de Álvaro, alcalde, ¿qué pregunta le gustaría también realizarle a Álvaro Pardo respecto a todos estos temas que venimos conversando la noche de hoy? Está un poco como... ¿Me escucha? Y ahora sí, alcalde. Ok. Álvaro, no, como economista, ¿cómo ha observado? Yo sé que usted ha estado también en la provincia de Sotonorte. ¿Cuáles son esas oportunidades? O sea, ¿cómo reenfocaría el desarrollo del territorio desde su experiencia? Y un poco, digamos, también con el conocimiento que tiene de todos los proyectos mineros que se han realizado en diferentes zonas del país. ¿Cuál sería, digamos, como esa reflexión tuya? Creo que hay problemas con mira, lo primero es, de acuerdo al estudio de impacto ambiental, Minesa aspira a producir 410.000 onzas de polimetálicos. Eso en onzas son 9.430.000 onzas. Supongamos que el precio de oro está a $2.100, más o menos serían 19.000 millones de dólares los ingresos brutos de Minesa. Y de eso aspira a pagar por impuestos de regalías 2.500 millones, que es la cifra que está en el estudio de impacto ambiental. Significa que el total de ingresos de la compañía, solamente el 12% estarían destinados al pago de regalías y impuestos. Las regalías pues son mínimas. No sé cómo las habrán calculado ellos. Estas son cifras sacadas del bolsillo porque hacen proyecciones de 20, 25 años de precios de oro. Hoy nadie medianamente sensato puede pronosticar a cómo estará el precio del oro dentro de una semana o dentro de 6 meses, dada la incertidumbre que hay en el mercado mundial, pero estos señores hacen unas proyecciones de 25 años, luego son cifras más sacadas del bolsillo o de la bola de cristal, que cifras reales. Los impuestos se les baja por la cantidad de
beneficios que había comentado, el solo hecho de que les den un contrato de estabilidad jurídica, ese solo hecho lleva a que sus impuestos, a que el impuesto de renta se reduzca del 33% nominal que está actualmente al 27%. Eso es lo que dice la reforma tributaria, la última del señor Carrasquilla, que el hecho de tener ese contrato de estabilidad permite reducir su impuesto del 33 al 27. Tiene además otros beneficios como descontar todos los impuestos que hoy pagan en los niveles municipal y departamental. Pueden descontar el ICA, pueden descontar los prediales, el 4 por 1000. Y además pueden descontar, bueno, acuérdense que ellos ya no tienen impuesto por remesa de utilidades, fue eliminado en el año 2007, 2008, ¿es cierto? Hay otros descuentos también que pueden hacer, el aporte a campañas políticas, lo que gasten en restauración ambiental, los aportes se hagan a sus fundaciones, lo que se llaman las donaciones, pueden además efectuar depreciación acelerada de sus activos, que eso es algo gravísimo para el Estado, porque no se deprecia de acuerdo a la vida útil de los equipos, sino se deprecia en línea recta o en menos de 5 años pueden depreciar todos sus activos. Además, no pagan IVA por los bienes importados, no pagan aranceles por los bienes importados, de manera que es un sector absolutamente privilegiado en el país. Y repito, es un absurdo con todas estas dificultades económicas que tiene hoy el país, que estemos subsidiando prácticamente a esas compañías para que vengan y se lleven nuestros recursos. Con respecto a Sotonorte, pues sí, he estado varias veces ahí recorriendo Suratá, California, en alguna oportunidad estuve en Betas y tengo pues un conocimiento directo de lo que es la zona. Es una zona muy, muy pobre, allí debe uno decirlo, ha habido ausencia del Estado, sobre todo el Estado central, con personas que viven con necesidades múltiples. El mismo DANE en el informe que hace sobre pobreza multidimensional revela que todos estos municipios pues están por debajo de la línea de pobreza, de manera que lo que habría que pensar es en cuáles son las potencialidades que tiene estos sectores, estos municipios, para que en lugar de una gran minería que acabaría con el ecosistema, Minesa sería la punta de lanza de un distrito minero, dado que en el área existen otros 34 títulos y solicitudes mineras, y cuando se crea un distrito minero, como ya ha pasado en otros sitios del país, pues toda la vocación de los municipios se orienta en función de la gran minería. De manera que lo que estamos viendo hoy en el páramo de Saratumbar divinamente podría desaparecerse a la vuelta de 5 años, cuando arranque Minesa y cuando arranquen los demás proyectos. Como economista, lo que vería después de haber visto lo que ha pasado en Guajira con las rancherías, de lo que ha pasado en el Cesar, que era un departamento muy rico en el tema agropecuario, y hoy son simplemente pueblos muertos dependiendo de los ingresos que provengan de la gran minería. Entonces, rápidamente lo que tendríamos que pensar es cuáles son las potencialidades que hay en el territorio. Yo los veo por el lado agropecuario. Me causó mucha curiosidad un día que estaba en California, como a las 7 de la mañana, y llegó un camión cargado de víveres que venía de Bucaramanga. Yo decía, pero ¿cómo así? Si aquí se produce café, se produce plátano, se producen otros alimentos, ¿por qué están trayendo alimentos de Bucaramanga? En eso hay que pensar, en incentivar y promover la agricultura para que inicialmente estos municipios tengan sus propias fuentes de recursos agrícolas del área, no tener que traerlos de Matanzas o de Bucaramanga. Después hay que pensar en cómo muchos de esos bienes o servicios que se puedan producir allí, que se puedan generar en esa área, se llevan a Bucaramanga. Yo creo que en Bucaramanga hay un mercado, los buenos bumangueses yo creo que estarían dispuestos a comprar bienes que vengan de Matanzas, de Suratá, de California, de Betas, ¿cierto? Para apoyar la región y también pensar en cómo agregar valor a los bienes agrícolas que se saquen de allí del área.
pero creo que el peor error que hoy podrían cometer los colombianos y el gobierno central es darle licencia ambiental a Minesa. Me parece que hay más bien potencialidades económicas que hay que explorar, apoyar el área. Usted, señor alcalde, hizo algo que me pareció correcto y es destinar unos recursos de la empresa de acueducto para apoyar estos municipios. Me parece que allí hay una oportunidad muy grande, empezar a trabajar en áreas de salud, de educación, de vías, apoyar a estos municipios para que empiecen a formalizarse y a generar servicios agrícolas especialmente, inicialmente, y después pensar en cadenas de valor agregado. Muchas gracias, Álvaro. Lamentablemente por el tiempo, desde luego agradecemos a nuestros panelistas la noche de hoy que nos han acompañado desde su experiencia académica alrededor de estos temas, pero también desde su experiencia de vida, porque lo valioso del aporte de Gonzalo Peña y de Álvaro Pardo la noche de hoy, además desde luego de su conocimiento especializado sobre todos estos elementos, es la experiencia que han tenido a lo largo también de muchos años de debate dentro y por fuera de la industria, y viviendo y no dentro del páramo. Esas son las dos particularidades, porque conocen la industria desde adentro, pero también han habitado estas zonas de páramo. Una última reflexión para los panelistas, ya nos quedan muy pocos minutos, les pido que sea sucinta. Desde luego esperamos volverlos a tener prontamente en estos ejercicios de reflexión de la Cátedra del Agua. Entonces los invitamos pues a hacer una última reflexión, Gonzalo, Álvaro y desde luego el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Gonzalo, si quiere comenzamos con usted. Gracias. Yo quisiera decir que hay cualquier cantidad de leyes, desde la Constitución, la Ley 99 del 93, la Ley 2370, la Resolución 18005 que habla sobre el tema de los residuos radioactivos, pero quiero particularmente comentarles esto que me parece insólito, que es el artículo 61 de la Ley 99, que creó el Sistema Nacional Ambiental, dice: declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal. Entonces yo me digo, ese es el páramo que surte a Bogotá, la capital del país. Por ese desafortunado centralismo que la Constitución del 91 pretendía evitar, nos encontramos que el único páramo protegido por la ley desde el año 93 es el páramo de Chingaza, el páramo de Guerrero, los que constituyen la fuente de agua de Bogotá, y los 36 páramos restantes, porque no olvidemos que el 85% de los colombianos vivimos de ese 3%, que es el área que tienen nuestros páramos en todo el territorio. Por favor, ¿por qué no los dejamos en paz? Tenemos un 97% más de territorio para dedicárselo absolutamente a todas las actividades productivas que queramos. ¿Qué vamos a hacer sin los páramos? Porque es que los páramos no es cuento que son la fábrica del agua. Yo llamo a la reflexión a todos los estamentos, a toda la ciudadanía. No podemos permitir un exabrupto de esta naturaleza. Después tendremos daños a perpetuidad. Eso seguramente va a afectar a nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones. ¿Qué haremos para vivir en Bucaramanga? Toda la industria, todas las empresas, todo el desarrollo se acaba porque sin agua no hay vida. Muchas gracias, Gonzalo, por su reflexión, y de paso invitarle a que en los próximos días se van a abrir unos espacios que llamamos la Mesa Técnica de Expertos en Bucaramanga, con universidades de la región, para conversar sobre todos esos elementos que usted ha mencionado, y desde luego que sería su compañía una muy importante aporte pues para todo este escenario de reflexión. Y ahora pues Álvaro, invitarlo también a que nos permita una reflexión sobre estos temas que hasta el momento hemos conversado la noche de hoy. Bueno, mira, yo lo que quiero decir muy rápidamente lo siguiente. El estudio de impacto ambiental de Minesa desconoce la mayoría de los impactos gravísimos que habrían en caso de que se licencie esta mina de Sotenor. Hay impactos que tienen que ver con la salud y la vida, porque no solamente hay uranio,
hay 17 elementos que son tóxicos, que son nocivos para la vida y para la salud. Hay otros impactos que Minesa desconoce, dado que manipuló los términos de referencia y delineó de una forma muy precaria lo que se llama el área de influencia. La mina de Minesa tendría impactos regionales que se desconocen en el estudio de impacto ambiental. Y esos impactos que se generen por fuera del área de influencia son impactos que correrían por cuenta de los ciudadanos del departamento de Santander. Tendrían que acogerlos porque la empresa no los va a cubrir, no los va a compensar. De manera que sería un absoluto crimen de Estado entregarle una licencia ambiental a este proyecto en el páramo de Santurbán. Es una burla hablar de la delimitación. El páramo de Santurbán es un sistema complejo que no se puede fraccionar. La naturaleza no conoce de fronteras ni límites y es absurdo lo que se dice en el estudio de impacto ambiental, que no hay una conectividad del agua justamente donde pretenden abrir la mina y abrir los túneles. El departamento de Santander es uno de los departamentos más industrializados del país, con mayor potencialidad en muchas áreas, en el turismo, en industria. Conocí yo hace unos años allí una incubadora de empresas, de manera que allí hay un potencial gigantesco. Ustedes, amigos de Santander, no necesitan de este proyecto, ni por lo económico, ni por lo ambiental, ni por lo social. Entonces, me parece que frente a la decisión del Estado de seguir adelante con el licenciamiento, no nos queda otro recurso que la movilización social, y para eso ustedes cuentan no solamente con toda la población en Santander, sino también con otros proyectos que están rechazando la gran minería, y desde Bogotá lo que podamos hacer para apoyarlos con el mayor gusto, ahí estamos pendientes. Muchísimas gracias, Luis Álvaro. Y usted en particular hace mención de un elemento que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con la discusión de que este problema no es solo un problema que atañe a los santanderianos, sino es un debate de carácter nacional sobre el futuro de estos ecosistemas estratégicos. Como decía Gonzalo, 3% del territorio para el 85% del agua de los colombianos. Y en el caso de los bogotanos, que ya han tenido algunos avances sobre el tema de la protección de sus páramos, ¿quién es más que ustedes para abrir ese debate también de carácter nacional y conectar al país alrededor de estos ecosistemas estratégicos para la vida? Muchísimas gracias, Luis Álvaro, por su compañía, su experiencia y conocimiento alrededor de estos temas. Siempre ha sido un gusto compartir con usted estos escenarios. Alcalde, pues quedamos con sus palabras para finalizar este Facebook Live en el marco de la Cátedra del Agua, y muchas gracias también a usted, alcalde, por abrir estos espacios de reflexión ciudadana. Hemos visto mucha participación, ahí ustedes vieron en la parte baja de la pantalla los comentarios de muchos ciudadanos que han estado conectados la noche de hoy, y les agradecemos por sus valiosos aportes. A usted, Carlos, por liderar esta Cátedra del Agua. Hoy ha sido una noche de mucho aporte, escuchar a Gonzalo, a Álvaro. Creo que son elementos adicionales que se incorporan a esta conversación nacional, porque ya no hay que hablar de que es una conversación local, porque eso es lo que han querido de alguna manera tratar de marcar la agenda, la gente de Minesa, de que la discusión se quede nada más en el orden local, y lo que es claro ya hoy, esto es la comunidad de Sotonorte, la ciudad, el departamento, y vamos a seguir trabajando junto con el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, a quien también les envío un saludo muy especial por su permanente actividad en defensa, en pro de la defensa del Páramo de Santurbán. Y decirle que nosotros no vamos a parar en esta intención de proteger la vida, y lo hemos escalado ya al orden nacional. Y si tenemos que escalarlo al orden internacional, lo vamos a hacer, porque es que la vida es un derecho fundamental, no de los colombianos, de todos los habitantes del planeta, y el agua definitivamente es el futuro de cada uno de nosotros. Luego, decirle a todos los que nos siguen, esto no es un discurso nada más de corto plazo, nos eligieron, hubo una votación bumanguesa, donde realmente el mandato es ese. Y vamos a seguirlo haciendo, lo vamos a seguir defendiendo, nos vamos a seguir movilizando, vamos a seguir convocando. Este espacio, Carlos, lo vamos a seguir construyendo con todos y cada una de aquellas
personas que quieran de alguna manera aportar con sus ideas, con su conocimiento, con sus relaciones. Vamos a morir parados, o sea, vamos a luchar y sin ninguna duda yo estoy convencido de que esta batalla la vamos a ganar. No hay ninguna otra opción para nosotros los santanderianos de legitimar nuestro territorio. Lo vamos a legitimar defendiendo el agua. Así lo vamos a hacer. Y vamos a estar aquí parados firmes para que ese sea el propósito de cada uno de nosotros. Y espero que pronto nos volvamos a reunir, nos volvamos a seguir juntando con personas que están absolutamente comprometidas con defender el páramo de Santurbán y la vida de todos los colombianos. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, un saludo muy especial a Álvaro, Gonzalo y a todos los que nos han acompañado en esta noche de hoy. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, igual.